revista Enfoques. Bienvenidos nuevamente a su programa Econócratas, perteneciente a la barra multimedia de nuestra revista. Y después de una ausencia de un mesecillo más o menos, pues regresamos con más pilas que nunca. Y en esta ocasión un programa especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a hablar de lo que nos depara en materia económica, en materia política, con el nuevo gobierno. Como ustedes saben, el pasado 1 de julio se dio una votación histórica en participación, en la forma en que fue elegido, entre otros cargos, nuestro nuevo presidente. Y en este programa, que somos quienes nos abrimos y que hacemos un análisis de lo que viene en materia política y materia económica, vamos a hablar de qué nos podría esperar como país con las políticas que se instrumentarán en este nuevo gobierno. Y para eso tengo dos invitados muy especiales. Me acompaña Brandon Carmona, que es la segunda vez en este programa, coordinador local de Students for Liberty y director general de Students for Liberty Colima. Bienvenido, Brandon. Gracias por... Dentro de estas propuestas tentativas están desde el aumento a los salarios mínimos, como puede ser también reestructurar o impulsar el sector energético, como el subsidio, o lo que también se le pueden llamar estos programas sociales que benefician a ciertos sectores. Dentro de todo esto, claro que la crítica que se tiene desde el liberalismo es muy puntual, muy específica, y no sé si mi compañero quisiera tomar algún tema en específico. Sí, si me permites, hablando generalmente del programa económico que traía nuestro candidato vencedor, tenía un enfoque muy específico en atacar de cierta manera la inequidad monetaria de la gente, pero lo hacía de una manera en la cual hacía daños, por así decirlo, a varios sectores específicos de desarrollo industrial, de servicios, de segundo y tercer sector en su principal manera. De la misma manera tenía programas en los cuales quería beneficiar el primer sector, que era de producción. ¿Qué significa para esto, para la economía mexicana? Pues principalmente para el primer sector significa un aumento posiblemente en su contribución al PIB. Uno de los sectores que menos aporta, sin embargo que más gente tiene. De la misma manera, la implementación de aumento en las restricciones a los otros dos sectores significa que posiblemente estos dos sectores sufran en la manera en la que aportan a México. Esos empleos sufran. Me gustaría de igual manera notar que esto es muy diferente a lo que estamos viendo ahora con el nuevo gabinete del futuro presidente. Creo que eso que mencionan ambos es interesante y creo que esto puso el dedo en la llaga. ¿Qué tanto, y la pregunta es para ambos, podemos esperar, tanto por una cuestión política, una cuestión pragmática quizás, del tipo de políticas que se pensaban implementar, que se dijeron en campaña, a los vistos que se están dando ahorita de lo que en realidad se podría implementar? Pues claro, por ejemplo, un tema que ahorita está siendo muy importante y coyuntural es el sector energético, especialmente en el área de hidrocarburos. Lo que se manejó en campaña durante todo este periodo, diversos candidatos y también diversos académicos e intelectuales, era una disminución a lo que comúnmente se le denominan gasolinazos. Pero por lo menos aquí creo que la reforma que se había hecho anteriormente era positiva, aunque insuficiente. ¿Y a qué hago referencia con insuficiente? Que no eliminaba lo que es el impuesto especial sobre producción y servicio. Por lo tanto, lo que se estaba pagando en la gasolina, a pesar de que estuviera fluctuando, que todo esto era las variaciones mismas del mercado, se estaba pagando de aproximadamente un 44.3% más para mantener este subsidio. Entonces, creo que una forma, desde un punto de vista liberal, sería, primero, eliminar este subsidio completamente. La eliminación de este subsidio haría que el costo de la gasolina disminuyera. Por ejemplo, si la gasolina magna está en un estimado de 19.50, tal vez aquí en Colima, si se eliminara este subsidio, se ahorrarían 8.63 pesos, lo que es un equivalente al 44.3% del gasto neto. Entonces, esto sería una forma de verlo desde esa perspectiva, desde este enfoque liberal. Primero, eliminar este subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio al sector energético
es una herramienta en la cual se está dilapidando lo que es la riqueza por dos formas. Primero, se está manteniendo a un sector que es improductivo e ineficiente, en el cual estos trabajadores o esta mano de obra podría estar siendo usada en algún otro sector en el cual puedan destacar. Y segundo, se está haciendo un mal empleo de los lo que puede ser una mayor licitación de empresas privadas en lo que es la explotación y extracción del crudo, porque a pesar de que se abrió a ciertos sectores privados, lamentablemente Pemex sigue teniendo cierta batuta, cierto control o dirigencia en con quién se quiere asociar. En este aspecto es Pemex con quién se asocia para poder obtener este beneficio de la extracción de petróleo, y no es una licitación abierta o capitalista como tal vez se manejó. Juan, ¿algo más que quieras ahondar sobre este aspecto? Claro que sí, sobre la reforma energética para los mexicanos específicamente, ¿qué significa? Miren, la razón por la que la gasolina sube es principalmente por una. Pemex es ineficiente. Pemex le cuesta a cada uno de ustedes pesos cada vez que van a echar gasolina. Y si comparamos Pemex con cualquier otra compañía productiva que no esté siendo, que no sea parte del Estado, que no esté siendo subsidiada, esta compañía Pemex queda bajísimo en niveles de productividad, de eficiencia, de innovación. Pemex, la verdad es que falla. La reforma energética entonces fue un sistema diseñado para que hubiese más proveedores de gasolina, que Pemex compitiera, se pusiera las pilas y trabajara de verdad para hacer más eficiente su trabajo y por ende más barata la gasolina. No ha sucedido el caso. Sin embargo, las ideas de la reforma están ahí para eso. ¿Qué significa entonces en la reforma energética? ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver un Pemex más eficiente, que reduzca sus costos de producción y al mismo tiempo que el gobierno federal reduzca los impuestos que pone sobre la gasolina. Eso significa directamente ahorro para el consumidor. Fíjense, y ahorita que comentan este tema de la reforma energética, algo que también se ha visto en la prensa en los últimos días es cómo también de algo que parecía que se iba a echar para atrás, inclusive ya se había hablado, ¿no? Al inicio de las campañas electorales de que ya se había mandado ciertas cartas a dueños de las petroleras de que ni invirtieran, a escuchar a ciertos actores estratégicos del gobierno electo decir no, la reforma sí continúa. Inclusive, por ejemplo, el caso de Fernández Noroña, que es un que ya es diputado, senador, no sé para qué fue electo, contradiciéndose con el propio gabinete, ¿no? Gabinete electo, diciendo no, esto se tiene que echar para atrás, y los mismos, a lo mejor miembros del gabinete un poquito ya más pragmáticos dicen no, se van a revisar contratos, quizás como lo más lejano que se podría, o lo más distinto que se podría hablar. Pero al parecer la reforma energética sigue. Hay otros temas sobre la mesa que creo que valdría la pena platicar, pero vamos a hacerlo después de un corte. Quédense y ahorita continuamos en Econócratas. Revista Enfoques. Revista. Revista Enfoques. Revista Enfoques. Revista Enfoques. Amigos, continuamos en Econócratas. Les recuerdo, por si nos acaban de sintonizar, que estamos platicando con Juan Cerveño a mi derecha, Brandon Carmona a mi izquierda, economista, filósofo y miembros de Students for Liberty México, específicamente miembros de Students for Liberty Colima. Estamos platicando sobre las expectativas políticas y económicas del nuevo gobierno. Hace un momento platicamos de la reforma energética en específico. Quiero poner otro tema sobre la mesa, o más bien dos temas. Uno es del que sobre todo que tienen que ver con la parte del liberalismo, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros los liberales? La parte de los salarios, que fue un tema muy a debate, desde gente como el Bronco que decía eliminar el salario y después como que reculó un poquito,
hasta los demás candidatos que sí hablaban de incrementar el salario mínimo, ¿no? Y bueno, con eso como si fuera el salario en general. Y la otra, y que tiene que ver con este tema, la relación del futuro presidente de México con el sector empresarial, en un principio un poquito ríspida o un mucho ríspida, y que al parecer ahorita hay como una luna de miel. ¿Quién quiere comenzar? Sí, si me permites. Adelante, Juan. Hablando de los salarios como tal, tuvimos varias propuestas de los candidatos acerca de aumentos de salarios, tal como dices, Enrique. En particular, ¿qué significa esto? Del lado liberal vemos que los salarios mínimos en realidad representan como reforma fiscal un daño a toda la gente que quiere emprender e iniciar un negocio. En realidad, uno de los costos principales para un nuevo negocio son los salarios, siempre y cuando no se estén usando familiares a los cuales no se les paga, ¿verdad? Muy común, por cierto. A propósito, cuando eso sucede y ese familiar se va, ese negocio tiende a quebrar, te los digo del lado estadístico. Pero bueno, esos salarios mínimos altos generalmente son muy dañinos para la gente que quiere emprender, que quiere iniciar un nuevo negocio, que quiere desarrollarse. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo es que podemos hacer que un trabajador mexicano valga más para una compañía, la que sea, o sea foránea, sea nacional o sea propia? Pues hay pocas maneras, pero las cuales son muy importantes. Una de ellas es la educación. Por eso es que también los candidatos tuvieron mucho énfasis en esto. Buen punto. Segundo, es la experiencia. Generalmente y estadísticamente hablando, la gente que recibe el salario mínimo son gente que tiene casi nada de experiencia, son jóvenes de 18 a 20 años, 16 años incluso, que tienen nula experiencia, que toman su primer trabajo en una pizzería, que toman su primer trabajo en una central de abastos, que se dedican principalmente al estudio, a algo secundario, que lo toman en tiempo parcial y que aparte están siendo sostenidos en sus casas. En mi opinión personal, el salario mínimo en realidad depende de la situación educativa y experimental de cada uno de los mexicanos. En realidad es muy difícil poner un plano para todos. Si me gustas complementar. Gracias, Juan. Brandon. Sí, este aspecto del aumento del salario es interesante. Primero, resalto, SFL está abierto a la discusión de las ideas, por lo tanto, el escuchar esta propuesta que se hizo durante la campaña, pues fue muy interesante para nosotros los liberales. Principalmente, esta es una opinión que tengo, pues el salario mínimo no representa en sí mismo algo. ¿Por qué? Si el índice de las personas que trabajan en México es una tasa alta de informalidad, pues el salario mínimo no representa realmente el ingreso que pueda tener la mayoría de la población. Ese sería un primer punto. El segundo es, siempre se tiene esta idea, tal vez un poco de la izquierda socialista, en el cual el salario mínimo es para representar un pago mínimo, justo, que tenga que tener un trabajador. Pero hay que pensarlo de esta forma, principalmente en el caso del aumento artificial de los salarios, que creo que esta es una parte importante, ya que todo lo que hemos escuchado durante estos días es un aumento artificial. ¿Y por qué lo resalto? Un aumento artificial de los salarios es una forma de destruir riqueza. ¿Por qué? Siempre se tiene esta idea de que al aumentar el salario de un trabajador, esto va a generar que tenga pues mayores ingresos. Al tener mayores ingresos pueda hacer uso de este capital, y este capital lo pueda utilizar en qué necesidades. Estas necesidades se va a convertir entonces en una demanda, y posteriormente esto va a estimular a la oferta. Pero realmente esto es falso. Lo que puede originar es principalmente que el sector empresarial, si no ha mejorado la calidad en lo que se refiere a la competitividad o en la producción, lo único que va a reflejar es un gasto mayor en la inversión. Esto quiere decir, al empresario le va a generar un mayor costo producir un producto que tal vez hace un año, hace dos, tiene la misma calidad. Otro aspecto es, mucho se ha hablado que las pymes son las que fomentan el crecimiento tanto en el salario o también en lo que puede ser en la reducción de la pobreza. Siendo esto cierto, la peor forma para fomentar las pymes sería aumentar artificialmente el salario. ¿Por qué? Porque estos pequeños empresarios o estos pequeños empleadores
tendrían que tener todavía aún un mayor gasto a pesar de que la producción o no puedan recuperar la inversión. ¿Esto qué significa? Que se tendrían trabajadores mejor pagados, pero empresarios más pobres, tanto los pequeños como los grandes empresarios. Entonces es inconsistente tener este tipo de propuestas cuando lo que se busca es fomentar tal vez las pymes. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de mencionar, porque no, en lugar de fomentarlo, lo único que ocasiona es, generalmente está asociado a un aumento salarial con paro. Y en un caso ejemplar también sería España. España generalmente está manejando aumentos salariales, pero la población sigue en un paro, y aunque es cierto que está disminuyendo su índice de personas que se encuentran en el mismo, el hecho de aumentar el salario no ha beneficiado a que disminuya el paro, por lo menos no de forma directa. Especificar para los que nos escuchan que al decir paro nos referimos desempleo. Sí, el desempleo, obviamente que en el lenguaje académico se le menciona así. Un factor importante que incluí en mi pregunta anterior es la parte de los empresarios. Recordemos, y que tiene que ver con el tema evidentemente del salario mínimo, ya ambos dieron vistos de esto, pero es el sector que genera la riqueza. Y lo aclaro porque a veces se cree que el Estado genera riqueza cuando el Estado es quien administra esa riqueza. Y si muchos de los programas que se piensan implementar requieren una erogación de dinero que va a venir de los impuestos, estos impuestos generan de los ingresos, y los ingresos principalmente en cualquier economía lo generan las empresas. ¿Cómo ven ustedes la relación hoy en día, que parece que ha cambiado, que ya se está habiendo una reconciliación, es llamarlo así, entre empresarios y el actual o el gobierno próximo? Se me hace de cierta manera milagroso. Yo jamás me lo hubiera esperado. Siendo honestos, hace poco vi una estadística que venía de Estados Unidos, si no me equivoco, donde el gobierno federal redujo la cantidad de impuestos recaudados. Cierto. Perdón, no la cantidad, la tasa de impuestos recaudados. Y por consecuencia, la cantidad nominal, o sea, el dinero, aumentó porque había más gente contribuyendo, aunque sea una menor cantidad. Yo creo que algo así sería posiblemente, porque esto es completamente especulación, estoy inventando, algo que tal vez haya dicho que se hubiera platicado, digamos. Que se hubiera platicado, así es. Buena hipótesis. ¿Brandon? La apertura que están teniendo, que tuvieron también los diversos candidatos, así como ciertos personajes claves tal vez en lo que pudiera ser la materia económica para el futuro en México. Bueno, en lo que ha sucedido en los últimos días es importante, es relevante. Yo soy un poco más pragmático, tal vez eso se deba a mi posición un tanto de la public choice, pero sí, no lo veo sorprendente. Veo que es positivo, claro, el tener este diálogo que sea propositivo, tener contrapesos, y no solo en un aspecto político, jurídico, también este contrapeso en un ámbito ciudadano, especialmente en el empresarial. Creo que también es positivo, y lo veo con mucho optimismo, aunque claro, no, a pesar de ese optimismo, siempre debemos de tener algo de suspicacia. Claro. Que ciertos personajes estén hablando con el sector empresarial. ¿Por qué? Porque es cierto, y lo voy a reiterar, porque eso es algo que se utilizó mucho en las propuestas de campaña de diversos candidatos, que las pymes son las que generan tal vez mayor fuente de empleos, y aclaro, de empleos, no necesariamente de riqueza. Claro. No entran en contradicción estos dos puntos. Es correcto. Pero curiosamente, estas pymes tienen un comercio con estos grandes empresarios, o sea, son subcontratistas de estas grandes empresas. Por lo tanto, creo que mantener esta relación entre el pequeño, el mediano y el gran empresario, que esté dialogando con el poder político, pues es muy importante. Claro que las políticas públicas pues se manejarán en su momento, ya que ahorita hay mucha incertidumbre. Afortunadamente es una incertidumbre que es más propositiva que destructiva. Eso es algo que, insisto, me gustó, o me ha gustado de lo que se ha vivido en estos momentos. Pero insisto, y creo que también esto es un punto interesante dentro del aspecto económico.
todo lo que se habla en campaña es demagogia y hay que verlo de esa forma. Entonces, yo entiendo que se pueda tener estos plazos, estas promesas que tienen que cumplir para su electorado, pero generalmente solamente es un discurso, es algo más. Así que, a pesar de ser algo que es positivo, no me sorprende de forma significativa, como tal vez a algunas otras personas les está ocurriendo. Pues creo que ha sido un programa bastante rico. Lamentablemente somos esclavos del tiempo. Quedaron varios temas sobre Sí. tinteros, probablemente o seguramente vamos a volver a tener aquí en esta mesa. Sí. Quisiera que se reflexionaran o mencionaran una conclusión muy rapidísimo, un minutito cada quien, de qué es lo que nos esperaría en estos términos del próximo gobierno. Juan. Muchas gracias, Enrique. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias. Hay que ponerle mucha atención al gabinete. Estoy yo contento y esperanzado de lo que nos pueda dar el nuevo gabinete. Perfecto, gracias Juan. Brandon, rápidamente una conclusión. Sí, ya lo había mencionado hace un momento, pero solo para dar la forma de conclusión general. Es tiempo, de hecho, de grandes oportunidades, estos cambios. Va a haber aspectos negativos, positivos, por supuesto, pero yo lo que considero, y tal vez esa es la sugerencia más grande, especialmente si uno lo ve desde este punto de vista liberal, es hay que ser suspicaz. Siempre hay que mantener esta incertidumbre como una forma de estar observando, siempre hay que estar vigilantes. Creo que esa es la forma en la cual podemos cumplir un papel en el cual se puede ser un buen ciudadano y también tener este equilibrio con los intereses personales que podamos tener. Pues muchas gracias, Juan, gracias Brandon y sobre todo gracias a ti por el favor de tu compañía y nos vemos la próxima semana en un nuevo Econócratas. Gracias y hasta luego.